Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, y buenas tardes para todos los que se unen a nosotros desde San Salvador o de otros lugares en Centroamérica. Mi nombre es Janet Moltenius y soy presidenta de Casa de la Cultura El Salvador. Este evento, la Peña Cultural de los Viernes, es nuestra 30ª Peña Cultural de los Viernes. Es un evento que se organiza normalmente con alta hora de la noche. Mi nombre es Janet Moltenius. Luz Estela, tienes que apagarlo porque se oye toda la conversa. La Peña Cultural de los Viernes es nuestra 30ª. Es decir, sí, que se está oyendo mientras yo estoy hablando. Hay que apagar ese teléfono. Ok, perdón si me salgo. Ok. Bueno. Okay. Gracias. Perdonen la interrupción, pero se oía otra conversación. Ustedes saben que ahora con la tecnología uno trata, pero tiene sus bemoles. Les decía que tenemos, esta es la 30ª peña y que normalmente se han hecho estas peñas en vivo en el Consulado de El Salvador, pero como estamos con la pandemia, hemos pasado ahora a hacer todo en línea. Es un placer para mí presentarles al copatrocinador de estas peñas, que es el colectivo literario Alta Hora de la Noche. Y el líder de este colectivo es Vladimir Monge. Vladimir es poeta y se ha dedicado a la promoción también de la literatura de los demás, habiendo sacado, él nos va a hablar de una antología que salió este año. Bueno, sin más, les quiero decir, darle a todos la bienvenida y sobre todo a Grego Pineda, que es nuestro invitado especial. Asimismo, están con nosotros dos miembros del colectivo, Alexis Soto Ramírez y Luz Estela Mejía. Así es que vamos a pasar unos 30 minutos, 30, 40 minutos con la obra de Grego, y luego vamos a tener el micrófono abierto con nuestros dos poetas invitados también, y van a haber preguntas, así es que por favor les incito a que por favor mándenos preguntas a través de Facebook Live. Gracias. Y ahora, Vladimir, contigo. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto poder compartir con ustedes de nuevo. Es obvio que la Peña Cultural se niega a morir y de esta manera pues la estamos manteniendo viva. En esta oportunidad, con la presentación de nuestro invitado especial, un miembro también del colectivo literario Alta Hora de la Noche, Grego Pineda, quien muchos en el área local de Washington, D.C. lo conocemos, en El Salvador, en Perú y en muchas partes también ya lo conocen. Hace muchos años se dio la feliz coincidencia que como parte de una invitación del colectivo Para Eso la Palabra, que funcionaba allá por el año 2003, 4, 5, en esos años, yo presentaba una noche en una biblioteca del Congreso mis pinturas como parte de la presentación de Para Eso la Palabra. Y el invitado en literatura era Grego Pineda, a quien yo no conocía. Grego estaba recién venido de El Salvador. Yo ya llevaba mi rato fuera de El Salvador. Yo salí en el 90. Y fue ahí donde comenzamos a interactuar. Yo presenté mis pinturas, él presentó su obra y desde ahí empezó una amistad, una colaboración y un intercambio de ideas y de experiencias artísticas y de la vida. Grego vino en El Salvador en esa época, alrededor del 2006. Grego,
2008. 2001. 2001, sí, o sea, por esa época. Y era en ese tiempo en que acababa de suceder la guerra en Irak y todo eso, entonces pues, para eso la palabra se había formado como una reacción de poetas al bombardeo de Irak. Y esa fue una gran experiencia. A partir de ahí supimos entonces que Grego ya venía, había conseguido un premio en la Florida, un premio del Instituto Vargas Llosa sobre una de tus obras. Y pues empezamos a compartir esas experiencias. Con el tiempo, allá por el año 2010 fue que ya hicimos la convocatoria para conformar el colectivo literario. Tuvimos un encuentro internacional de poetas donde trajimos personas, poetas de varias partes, de Nueva York, diferentes estados. Estuvo con nosotros Saúl Ibargoyen en esa oportunidad. Y empezó toda una serie de eventos que hicimos y hemos mantenido la llama de ese trabajo. En todo esto ha sido importante, trascendente la participación de Grego, su constancia. Es un autor que en determinados momentos nos exige en la cuestión del lenguaje, cómo utilizar el lenguaje de la manera correcta, exige, pero también da mucho de lo suyo. Y eso es bien visto por los miembros porque sabemos que no se le escapa una. Entonces, agrega, hay que presentarle algo válido. Por supuesto que bien hecho. Entonces, creo que su estilo literario es de vivencias del día a día, tienen un impacto sorpresivo que el lector será sorprendido en la manera en que el autor lo lleva hacia el mensaje que le quiere dar. Y los relatos que él presenta, porque más que verso, es prosa, es relato, son de un impacto directo. Un texto que puede ser de una página, puede ser de 3 líneas, pero tiene un impacto directo que causa una imagen en el lector. Entonces, a partir de ahí lo hemos escuchado, luego él se distanció porque fue a trabajo diplomático durante 4 años, estuvo en Perú y luego pues regresó acá y se dio cuenta que teníamos ya montado una peña cultural y todo eso, que cuando él se fue pues todavía no estaba. Y bueno, le volvimos a dar la bienvenida, así que nos sentimos muy orgullosos de patrocinarte esta tarde, Grego, de escucharte y que nos presentes parte de tu obra, que nos leas lo que creas que es apropiado para este tiempo. Estamos acá para escucharte. Entonces quisiera, bueno, darles la palabra a ustedes porque quisiera que también que te presentes y que los demás compañeros se presenten también. Gracias a todos y bienvenidos. ¿Me presento yo? Sí, y después los dos compañeros. Bueno, gracias por la presentación. Estoy muy agradecido por ser recibido en casa. Me siento apreciado y eso me genera mucha gratitud y es un círculo virtuoso de afecto, ¿no? Agradezco mucho las generosas palabras de Vladimir, pero sí ha sido un compromiso de crecimiento, ¿no? Los grupos que hemos formado ha sido no de alabanza mutua, porque de eso no se trata de honrar a la palabra y honrarse con la palabra. Entonces, eso ha generado siempre una comunicación de revisión, ¿no? Los que están escuchando, la mayoría escribe y saben de que esa es una labor de nunca acabar, ¿no? Que si uno no anda listo, termina rompiendo el original, ¿no? O termina arrepintiéndose de haberlo publicado. Entonces, esto es una vivencia de todos los que probablemente estarán escuchando. Así que muchas gracias. Particularmente quiero agradecer a Janet, quien está liderando este sueño que se ha hecho realidad gracias a ella. Los que tenemos más de 19 años de estar acá, sabíamos que necesitábamos una Casa de la Cultura de El Salvador en la zona, un esfuerzo de alguien que lograra aglutinar a todas las expresiones artísticas. Y yo estoy muy, muy feliz, Janet,
de que eres tú la que lo ha logrado hacer. Reconozco y te reconozco de que requiere mucho esfuerzo, mucha pasión. Yo diría que este es un apostolado, y bueno, lo tienes que hacer pensando en la historia, ¿no? De seguro te va a llenar muchas satisfacciones, probablemente tendrá algunos pasajes de ingratitud, pero bueno, esto así es, ¿no? Y yo creo que era necesario en la zona. En la zona ya hay una migración salvadoreña de muchos años y siempre se habíamos destacado por generadores de riqueza material, pero no por riqueza artística. Entonces yo creo que el esfuerzo que tú estás haciendo era una necesidad histórica, te felicito. Por lo demás, estoy disponible para conversar y tener compañeros a Alexis, que es de Cuba, y Luz Estela, que es de Colombia, y otros más que estarán escuchando. Entonces esta plática es hermosa porque nos une la literatura, ¿no? Así es que muchas gracias y estoy acá disponible para seguir conversando. Gracias, Grego. Francamente te agradezco esas palabras y más que todo es la realidad de que hay mucha gente que es artista y que lo único que estamos haciendo aquí es poner un trampolín, poner unas tablas y una luz. Así es que esto es una apertura para todos. Pónganse en contacto y véanos en Facebook y así podremos contactarlos y darles prominencia. Ahora se va a presentar Alexis. Oh, sí, hola, bienvenidos a todos los que están en Facebook Live, y yo estoy muy contento de participar en la Casa de Cultura de El Salvador, Las Peñas. He participado ya, yo me imagino que por 2 años o algo así. He estado siempre participando y es un espacio de mucha importancia en el área de DC, Maryland y Virginia, ¿no? En esta área de acá, que nos da un espacio para nosotros poder compartir nuestras inquietudes artísticas. Y estoy muy contento de estar acá y escuchar a nuestro amigo Grego, escuchar sus versos y sus relatos, y bueno, espero que todo el mundo disfrute así como yo. Gracias por invitarnos a Janet. Muy bien. Luz Estela. La voz. Eso. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por hacer esto posible. Mi nombre pues Luz Estela Mejía, soy de Colombia, y quiero agradecer, digamos, aquí públicamente que tanto la Casa de la Cultura de El Salvador, en persona de Janet, y la Peña Cultural, no la Peña, perdón, sino el grupo, el colectivo literario Alta Hora de la Noche, ambos, digamos que son salvadoreños, nacieron pues creados por salvadoreños, y al principio creo que fue algo más para los salvadoreños, pero se han abierto, se han ido abriendo. Son sitios, o sea, tanto la Casa de la Cultura como el colectivo literario, muy abiertos, muy incluyentes. Yo desde el primer día que fui a La Peña, bueno, me sentí como en mi casa. Tienen siempre esa forma de dar la bienvenida a todo el mundo y es maravilloso, a mí me encanta. Y quiero agradecer porque yo me siento como en mi casa, me siento más salvadoreña que colombiana. Y me encanta La Peña, me encanta la Casa de la Cultura y bueno, todo. Muchas gracias. Y gracias pues por abrir estos espacios para la poesía, ¿no? Y para la cultura en general y para todas las expresiones artísticas. Es maravilloso, gracias. Perfecto. Entonces, Janet, para que estás hablando, dale el micrófono. Era nada más que decía que entonces a ver si Grego empieza a contarnos un poco de su vida y de toda su trayectoria, cómo llega a la literatura y cómo esto lo insta a volverse un ente creador.
en tu vida desde que llegas aquí. Cuéntanos un poco de tu vida, Grego, para que pueda el público conocerte un poco más. Básicamente, ¿cuándo llegas y cómo la experiencia de inmigrante influye en tu literatura? Gracias, sí. Bueno, llego en el 2001, 16 de julio del 2001, ya casi 20 años, y bueno, venía de El Salvador. Allá en El Salvador había escrito, tenía alguna obra inédita y vine como buen migrante con mi foldercito de inéditos. Siempre fue una actividad íntima escribir y bueno, la atracción por los libros en general viene desde antes de poder leer y escribir, ¿no? Había una atracción fatal de los libros conmigo, cosa que todavía se mantiene. Hay una atracción inexplicable, patológica, quizás habría que ver algún psicoanalista que pueda averiguar de por qué tengo esa atracción terrible con los libros, pero en El Salvador escribía, pero nunca expuse por alguna especie de pudor, de arrobo, de vergüenza, ¿no? De que alguien pueda, no porque se le gustara o no, sino porque eran escritos demasiado íntimos. Sin embargo, no llegaba a romperlos, o sea, era algo así como confesiones que uno guardaba. Y siempre me dediqué a leer, eso sí, he sido más lector que escritor y siempre estuve leyendo. Y he acuñado una expresión que me explico, ¿no? Yo leo para evadirme, ¿no? Es decir, cuando leo me meto en el libro y dejo de existir. Es decir, porque pienso que cuando uno piensa mucho en uno mismo, es el origen de los problemas, ¿no? Es decir, estarse mirando a uno mismo creo que es un problema. En cambio, cuando se lee, uno se evade, ¿no? La poesía, los libros. Y luego viene el vuelto, porque este es como el mar, de irse y regresarse. Entonces me voy con la literatura, pero regreso con mis escritos, ¿no? Entonces es una cuestión constante de flujo y reflujo, ¿no? Me evado en la literatura, pero me encuentro cuando escribo. Y por eso, cuando he compartido muchos de mis inéditos con Vladimir, siempre hemos comentado el nivel y el tono de cómo uno quiere comunicarse, ¿no? Y yo le expresaba a él ya hace ratos que cuando escribo y luego publico, yo trato de comunicar emociones. Yo no trato de comunicar intelecto porque cuando quiero comunicar intelecto generalmente son artículos periodísticos. Y gracias a Dios tengo mucho espacio que me han abierto a través de los años en la zona, pues Metro Latino, Washington Hispanic, Tiempo Latino. Tuve espacios acá, bueno, y otros periódicos, ¿no? El Pregonero, etcétera. Que abrieron espacios, y en El Salvador también el Tiempo, el Colatino, Contrapunto, etcétera. Entonces, esos espacios me permitían expresar ideas, ¿no? Y comunicaba la existencia de una comunidad de salvadoreños hacedores de cultura. Escribí sobre Nicolás Chi, que es un pintor muy reconocido, altamente apreciado por los que lo conocemos, pero Nicolás Chi no se agota en el mismo. Nicolás Chi nos hace el favor a los salvadoreños de ser Nicolás Chi. O sea, tenemos que agradecerle. Sin embargo, allá en El Salvador no lo conocen, ¿no? Entonces hubo que gestionar espacios en la Cancillería, y bueno, ahora gracias a Dios su obra está en la Cancillería y se ha expuesto. Y hay que entender, Janet, yo sé que tú entiendes muy bien esto porque lo haces. No es que uno le hace el favor a ellos, sino que uno le hace el favor a más allá de ellos, al Salvador en sí, ¿no? Porque eso nos hace nación, eso nos hace ser. Y aquí en la zona hay gente como Nicolás Chi, que es pintura, Tomás Guevara, que es documentalista, y nosotros que somos un grupo de hacedores de literatura, ¿no? Está aquí o sea, son gente que parada, ¿no? Hay mucha gente que si no hubieran estos foros y estos esfuerzos y los espacios periodísticos donde yo puedo escribir y transmitir ideas, a decirle a la gente, mire, aquí hay salvadoreños que hacen arte, entonces ahí transmito ideas, pero con mis escritos, que luego se han hecho libros, son emociones. Entonces, dos niveles de comunicación. El escritor que escribe artículos para transmitir ideas y el que escribe emociones. Y mi literatura es de comunicación de emociones. Quiero conectar emociones. Muy bien. Ahora, en El Salvador, Grego Pineda es abogado, se graduó de la Universidad de El Salvador en Ciencias Jurídicas, tiene una profesión, pero luego
llega a Estados Unidos y es una realidad nueva, diferente, totalmente diferente. Ese choque, Sí. ¿cómo lo asimilaste? O si lo asimilaste, porque en mi caso yo nunca he asimilado que en realidad el choque y vivo en permanente choque con vivir acá fuera del país. Qué buena pregunta. Sí voy a ser preciso en eso, porque sí logré asimilarlo, Vladimir, pero de esta manera. Cuando vine como abogado y notario de la República de El Salvador, y gracias a Dios vine con algunos ahorros que en el camino desaparecieron. Ahora ya solo es historia eso. Pero me permitió venir a estudiar inglés y me permitió acomodarme. Entonces no tuve la urgencia económica que tiene la mayoría de nuestros compatriotas de bajar del avión o de bajar de donde sea y comenzar a trabajar. Yo tuve 2 años, en esos 2 años pude estudiar inglés y en esos 2 años también traté de entender mi nueva realidad. Entonces fue para mí una situación dura que me salvó la literatura. Primero no sabía hablar inglés y eso yo en alguna entrevista quedó porque ha habido, gracias a Dios, ha habido docenas de entrevistas en todos estos 17 años. Y por ahí yo declaraba de que vine acá después de ser un intelectual que me ganaba la vida bien, vivía en el Escalón y todo eso allá en El Salvador, y de pronto vienes acá y eres menos que analfabeta, porque el analfabeta habla y entiende, y yo no hablaba ni entendía, o sea, era menos que analfabeta. Y lo que a mí me salvó fue la literatura, porque al darme cuenta que no podía seguir siendo un abogado, entonces decidí qué voy a hacer yo. Y como el inglés estaba difícil, como había un enojo entre el inglés y yo, que no lograba asimilarlo, entonces comencé a evadirme y a encontrarme con la literatura. Y allí fue donde nacieron al final lo que se publicó en Centauros Ciegos. Y este libro tiene no solo mis procesos de asimilar la nueva realidad de ser un migrante, de estar en una sociedad ajena, con cultura diferente, angloamericana, ya no latina. Y entonces el libro tiene las angustias, las temores, ansiedades, y la literatura me salvó. Entonces, para asimilar Vladimir, dejé de ser quien era, ya no soy abogado, tengo el título y tengo la credencial, pero ya a estas alturas ya no importa, ¿no? Sino que es esto que estoy haciendo, la literatura. Entonces dejé de ser abogado y me convertí en escritor y gracias a 19 años de trabajo, pues estamos aquí conversando sobre eso, ¿no? Mira, Grego, ¿no nos pudieras leer algo de ese periodo que está palmado en este libro? Centauros. Sí, mira, estuve viendo ahora qué podía leer. Algunos son muy largos, pero elegí 2 que son cortitos y uno viene bien ad hoc a lo que estamos hablando y se llama Ser o no ser. Ser o no ser. Y dice, ahora descubro que la muerte no llega, sino que la vida se va. Así simple, la muerte no existe. Todo cuanto existe es la vida. Esta se tiene, somos. O no se tiene, fuimos. Doy testimonio de que la muerte no existe. Todo cuanto nos sucede, todo cuanto nos puede suceder es abandono. Yo, ahora, abandono este escrito y por tanto ya no soy. Postdata, nunca fui. Esto te demuestra la búsqueda de identidad, ¿no? Y también quiero leer este cortito de la soledad en que te encuentras cuando vienes a este país, una soledad total, ¿no? Y dice directorio personal. Como premisa, la soledad. Nombres y números sin fin. Afectos y esperanzas de la A a la Z y se leen y se llama. Ninguna respuesta. Todos están viviendo o muriendo. Las computadoras responden muy amablemente. Deje recado. Y dejo recado. Y sigue la soledad. Entonces, esto demuestra esa búsqueda. También hay otro, pero es un poquito largo, por eso no los puedo leer, pero habla del instinto, ¿no? Escribí sobre, estaba tan presionado con el inglés, con los papeles, con los abogados, con el dinero, con buscar las escuelas de mi hijo, con ver cómo se vendían las propiedades en El Salvador, es decir, todo estaba en un proceso. Entonces, escribí algo que se llama Instinto, que me hubiera gustado leerlo, pero es un poquito largo, es una página,
y ahí explico de cómo en esa soledad y en esa búsqueda de rehacerte, ¿no? Lo único que te salva es el instinto. Es el instinto, ¿no? Y ahí pues menciono cómo el instinto es el líder que toma el control de todos los órganos del cuerpo, incluyendo el alma, se apodera y a partir de ahí se vuelve un soldado de la vida esperando un ataque, pero que no se sabe cuándo ni cómo. Entonces es una situación angustiosa. Hay mucha angustia en esto, ¿no? Así es que quería compartir esto, que este libro me abrió las puertas del grupo de amigos y comenzó a posicionarme como un escritor más dentro de los que ya estaban aquí en la zona. Así que este libro es muy querido para mí por eso, ¿no? Porque gracias a eso entré a conocer a todos ustedes. Y también hay un segundo libro que has publicado. ¿Por qué no nos hablas de ese libro y su proceso y tal vez léenos algo sobre ese libro? Sí, este libro, bueno, después de que salió Centauros Ciegos, tuve la suerte que hubo buena prensa. Nuestro querido Ramón Jiménez fue que escribió una nota muy bonita sobre esto y él la catalogó como un libro de breves ensayos. No cabe duda que Ramón me quiere mucho porque desde entonces él me ha tenido buena prensa con él. Y luego Parada también leyó este libro y él en unas entrevistas de aquella época, él dijo de que había un nuevo escritor en la zona y que estaba escribiendo literatura en serio. Entonces, tuve la suerte que me dieron espacios y me tomaron muy en serio mis inicios de escritor, ¿no? Entonces, eso me permitió prensa y comenzar a abrir espacios y también eso te va creando un refuerzo de tu habilidad para escribir o de comunicarte, ¿no? Así las cosas, participé en un concurso internacional de relatos cortos promovido por el Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa y bueno, hubo la contienda y logré ganar, ¿no? Viajé al consulado de Miami, del consulado de Colombia en Miami, porque allí fue donde nos dieron el premio, y el premio fue sacar este libro, que esta es la segunda edición, ¿no? Y en este es Relatos Inevitables, Sin Fronteras, Relatos Inevitables. El nombre viene de un relato, cuando yo estaba en proceso de legalidad acá, ya estaba legal, pero no podía salir. Pasé muchos años sin poder salir y estar aquí, pero sin poder salir a tu país ni a ningún otro lugar, no deja de ser una sensación de que no viajas porque no puedes. Es diferente a no viajas porque no quieres. Entonces, en una de esas tantas, teniendo una vinculación muy estrecha con mi madre, mi querida Santa Madre, que siempre he estado pendiente de ella, un día amanecí pensando qué pasaría si mi madre muriera. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo manejaría eso? Y ese tema estuvo torturándome por varios días hasta que finalmente esa acumulación de emociones las logré volcar en un relato que se llama Relato Inevitable, ¿no? Es donde escribo lo que puede pasar a partir de una llamada de teléfono donde avisan de que se ha muerto y cómo proceso todo eso, ¿no? Entonces, me vacié en ese relato y cuando se lee, efectivamente genera eso, porque cuando lo publiqué, gracias a quien se hizo público fue Mario Bencastro, me ayudó a publicarlo. Hubo gente que me escribió dándome el pésame por la muerte de mi madre, y mi madre todavía está viva, está más sana que yo, pero se había logrado transmitir ese dolor, esa angustia de la pérdida de la madre y cómo procesarlo, ¿no? Entonces, eso es hermoso, comunicar esas tristes emociones, pero es que es un relato inevitable que todos vamos a pasar por eso. Entonces, por eso genera una empatía con la gente. Entonces, de aquí le quiero leer algo cortito de un párrafo que tiene que ver se llama Mi Historia Cristiana. Yo soy muy espiritual, pero estoy un poco renuente a aceptar cualquier doctrina religiosa, pero sí soy muy espiritual, de lo contrario no pudiera escribir, ¿no? Y dice así, Mi Historia Cristiana: la perfección matemática me es ajena y la profundidad filosófica me es negada. Afanes pongo en lienzos y el gris campea en perspectiva. Cansado me asomo a la historia y sí, allí hay un lugar para mí. Seré yo el que procese a Tomás el apóstol por incrédulo.
el mismo que ajusticia a Judas por su traición. Y no hay duda que ultrajaré a Pedro por su cobardía. Y luego cortaré el pescuezo al gallo cantor, y su sangre será vaciada en el recipiente que usará Poncio Pilatos. Y luego, ajá, la jodida que se llevará cuando intente lavarse las manos. Eso haré. Y luego iré a Jericó y orinaré en un bordo de sus antiguas murallas para que sea allí, en esos muros, a donde aquellos hijos de incrédulos asesinos vayan a rezar. Sí, allí. Entonces, es interesante porque alguien leyó esto y me dice, oye, la muralla que te quiere referir no es la de Jericó, sino que es otro lugar y los hijos de incrédulos asesinos son otros. Y yo le dije, yo no quiero hacer política, yo quiero escribir literatura. Y si para mí la muralla está en Jericó, aunque no haya murallas en Jericó. Y yo sé la muralla que tú dices, pero no quiero, ¿verdad? Entonces, me dice, oye, tienes razón, así que hay otra muralla en Jericó, puede ser, y si no, ya lo hicimos. Pues. Así que ese es otro libro también que salió como obra productiva. Y luego, pues lo que ustedes ya saben, las antologías que han salido en la zona, que son muy importantes, las antologías que salió hace 10 años, y 10 años después aparece esta. Entre una y otra hay 10 años de distancia. Imagínate qué necesidad había. Había una sequía, y hay una sequía, ¿no? Tener esta antología donde estamos escritores latinoamericanos al pie de la Casa Blanca, que fue muy importante en su época, pasan 10 años y viene esta, que recién ha salido y hay que trabajarla, hay que promoverla y hay que darle espacio, porque también esta tiene otra propuesta. Estos eran unos tiempos, como decía Vladimir, aquí recoge mucho la protesta o el movimiento poético por la guerra de Irak, aquí está, pero esto ya son otros tiempos, ¿no? Son otras necesidades, otras demandas personales y sociales. Así es que aquí también hay obra que la vamos a leer más adelante. Muy bien, recuerdo que en una de las tertulias que tuvimos, te pedimos que nos leyeras un poema profundo, existencial, sobre el ser, pero que fuera corto. Y creo que ese poema me lo aprendí de memoria. Dice, eyaculo, luego existo. Pero no era ni tan profundo, pero era un poema rápido existencial y creo que lo tenés en este libro. Está en este, ¿no? Es parte de, en el de poetas hispanos en la Casa Blanca, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Quiere que lo mencione? Y la obra del poeta, claro. Sí, bueno, lo que pasa es que había que escribir algo sobre la existencia, el ser o no ser, ¿no? Y tú entras a elucubrar mucho, ¿no? De quién tú eres o quién es el otro, ¿no? O sea, quién soy yo. Y uno es uno en la medida en que hay otro, ¿no? Y el problema es cuando uno cifra su valía en sí mismo en la medida en que desnaturalizan a los demás. Y ese es el problema, pues bueno. Pero en aquel entonces yo estaba filosofando mucho, de hecho así se llama La filosofía y yo, ¿no? Y pensaba mucho sobre René Descartes, que vivió en 1596 a 1650, y él había dicho su famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? Pero yo digo, bueno, en realidad pensé y luego escribí, en realidad no, dije, el sexo es lo que mueve el mundo, y por el sexo hay asesinatos, por el sexo hay infidelidades, hay amores, matrimonios, hay hijos, en fin, el sexo es determinante. No importa el género, el sexo per se es determinante. Entonces dije, bueno, ¿para qué vamos a andar sobre las formas si vamos a ir a la esencia? Y por eso escribí esto, que fue metido en antología y sirvió como referencia para la introducción, ¿no? Y que dice eso, ¿no? La filosofía y yo. Hago el acápite de Descartes, del recurso del método, y luego eyaculo, luego existo. Digo, eyaculo, luego existo yo y existe todo lo demás, ¿no? Entonces, eso le gustó a los editores y dijeron de que esto era un culto a la semilla de la humanidad. Otro dijo que era un culto fálico.
Otro dijo, y esto es lo hermoso de la poesía, de la literatura, porque un poeta que me reservo el nombre, pero muy cercano a nosotros, me dice, mira, es genial lo que tú has escrito. Así le digo, sí, es genial. Y hay un sentido doble, está jugando con las palabras. Ah, sí, yo estaba sorprendido porque para mí era bien simple, ¿no? Y dice, es que mira, tú dices eyaculo, luego existe. Y dice, sí, ¿y qué quiere decir? Sí, es que tú dices, ella, culo, luego yo existo. Y yo le digo, mira, mira la verdad. Yo en mi vida he pensado esto. Para mí era tal cual lo escribí. Pero lo hermoso es que recibí 4 versiones de lo que la gente creyó que yo había escrito. Y les voy a ser franco, me gusta más la opinión de ellos. Sí, porque es más creativo lo de ellos que lo que yo escribí. Bueno, Pero muy bien. es una pincelada, ¿no? Ya para variar, pues eso era interesante para comentarlo. Pero también aparte del tono lúdico, lo cierto es que tiene mucha filosofía eso. Si le damos taller, tiene mucha filosofía. Bueno. Mira, Grego, te quisiera, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que leyeras algo que quieras leer para nosotros esta noche, algo que te queda en el tintero, diríamos. Bueno, tengo muchos inéditos y uno de ellos me gustaría leer, de los inéditos que espero el otro año sean publicados, ¿no? En Perú. Bueno, hay ¿no? Me gustaría, se llama Escribir. Es absurdo escribir cuando se debe llorar, reír, matar o vivir. Es absurdo. Sin embargo, escribiendo disimulamos llantos, traiciones, tendencias, opciones y vendetta, amores, angustias, entregas, y también escribiendo se diluyen rabias, venganzas y emociones torvas. En fin, si no fuera por la escritura, habría que llorar como noche de copiosa tormenta, traicionar como Judas, optar por Karl Marx o Adam Smith, Oscar Wilde o Ernest Hemingway, disimular amores quizás como el de Werther, angustias como Frank Kafka, en fin, el dolor de Ernesto Sábato y la búsqueda de León Felipe. Pero hay también rabias como de venganzas y emociones torvas como como la mía. Sí, como la mía. Y por eso estoy disimulando en este momento. Y mañana corregiré si acaso me autorizan papel y lápiz en el presidio al cual me llevarán. Bueno, muy bien. Así que... Muy bien. Grego, pues ha sido realmente un placer. No sé si los otros compañeros tengan algún comentario, Alexis y Luz Estela, porque si no vamos a proceder para que no se nos acabe el tiempo. Darte un momento de tomar agua, Grego, y vamos a pasar. Luz Estela, ¿puedes entonces tú comenzar con un poema, por favor? Hola, gracias. ¿Un poema, uno de los míos? Sí, sí, Ok, todos. gracias. Alexis se Voy a prepara. leer un poema de este libro que salió este año a finales del año pasado, en realidad, a principios de este. Se llama Etimológicas y dice así, pues es porque estaba tratando en el libro de buscar la etimología de las palabras. Entonces voy a leer este que se llama matria, que como es una palabra que no existe, no tiene etimología. Dice, pero pues sí la tiene, perdón, pero no digamos, no está en el diccionario. Matria. Si fuéramos justos, debería ser el país de la madre de uno, la tierra donde nacimos de nuestra madre, la que nos enseñó ella a querer con sus abrazos, la que aprendimos a añorar con sus recuerdos, el pedacito de paraíso perdido de nuestra infancia en su regazo. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Has creado otra palabra y va a estar en el diccionario. En realidad la usan, o sea, ha sido usada anteriormente y la usan también algunas personas que tienen ancestros indígenas,
pero digamos no está en el diccionario, como siempre los diccionarios se demoran, ¿cierto?, en recoger los usos verdaderos y las costumbres de las palabras, pero bueno. Y bueno, y si leemos algo de lo que dicen los comentarios en Facebook, ¿te parece? Para Grego. Muy bien, y después pasamos a Alexis. Perfecto. Eso. Bueno, está Ivonne Rivera, que dice buenas noches, saludos desde Washington, D.C. Maribel Flores, buenas noches, saludos desde Washington, D.C. Javier Rivas también nos saluda desde Cuscatlán, El Salvador. Ramón Jiménez nos saluda desde Silver Spring, Maryland. David Camero, saludos a Mr. Pineda. Doble felicitaciones por su cumpleaños y esta celebración de su obra literaria. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! No trajimos torta, no trajimos pastel. Está bien, está bien. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. David Camero también dice, igual saludos a Vladimir, monjes, tiempo sin verlos. Susana Rodríguez dice, saludos Grego, con cariño, tu prima Susi, desde El Salvador, felicitaciones por todos tus logros. Tili Perdomo, gracias por compartir su experiencia y relatos inspiradores. Luis Pineda habla acerca del génesis de la humanidad. Es un tema amplio encapsulado en un par de palabras. Me imagino que se refiere al poema existencial. David Camero dice, Grego Pineda fue el primer poeta que conocí en Washington, D.C. en la lengua de Pres Cervantes con la señora Fierro. Luego aparecían en la constelación Carlos Parada, Quique Avilés, Monje, Ballesteros, Samuel Miranda, Luis Scotti, Ambrogio, Naomi Ayala, Alberto Avendaño, Consuelo Hernández, Terán, Arturo Salcedo, entre otros. Saludos. Susana Rodríguez, muy interesante, gracias por compartir. Luis Pineda, la genialidad y creatividad del escritor sumerge a su lector cautivo en un mundo mágico. Excelente presentación de Grego Pineda, de acuerdo. Omar Pineda, gracias por representar nuestra cultura. Y Abigail Morales Pérez dice, un afectuoso saludo desde El Salvador, barrio San Jacinto. Complacida de escucharla, felicidades. Muy bien, muchas gracias, Luz Estela. Tal vez nos puede leer ahora Alexis uno de sus poemas. Estás en mute, Alexis. Sí. Ya le quité, ya. Oh, ok, sí, gracias. ¿Puedo leer algo que escribí recientemente? No está publicado todavía en libro. Que se llama La Aldaba. Mordía la aldaba de oscuros bordes, bruñida regresando a su cascarón, doblada en el pliegue azul de su melancolía, lagarta enroscada, sombra aludida, cuerpos que adquieren su potencial de luz, hueco por donde el fin incierto deja su rastro menguante. Gracias. Muy bien. Gracias, Alexis. Gracias. Yo encuentro que hay veces necesito oír tus poemas un par de veces para verlos, porque son bastante, tienen una erudición tan grande que cada palabra me quedo yo con deseo de volverla a oír. Así es que espero ver ese poema escrito pronto para que lo pueda leer a mis anchas, como diríamos. Gracias, gracias. Sí. ¿Tienes tú, Vladimir, algún poema tuyo o vamos simplemente a seguir la conversación y darle tal vez otro tiempito, otro poema a Luz Estela y a Alexis? Sí, no, yo no voy a leer de los míos, pero por el tiempo tenemos 15 minutos adicionales. Quizás hablemos de los espacios que tenemos en la comunidad
los espacios que se han creado. Era algo que quería preguntarle a Grego. ¿Has sentido que hay espacios en la comunidad? ¿Crees que hemos crecido? ¿Sientes que eh, necesitamos hacer más? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y luego que nos hables de cuáles son tus nuevos proyectos literarios, qué podemos esperar. Tengo entendido que estás preparando una edición con gráficos, con fotos. Luego, hablarnos un poco de eso también. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los grupos? Ya, adelante. Bueno, la primera es cómo yo veo la gestión cultural en la zona. La veo bien por lo que decía al principio, la existencia misma de la Casa de la Cultura es importante como un ente aglutinador, ¿no? De hecho, he logrado ver que no solo esta participa contigo en la promoción literaria, sino que están promoviendo a Lilo González. Lilo González, la música de Lilo González, no cansa escucharla, y además de una postura social que ahora tiene mucha vida y vigencia, tiene mucha poesía, ¿no? Entonces, también hay que promover a Nicolás Chi, al mismo Tomás Guevara, que hay que empujarlo un poco, ¿no? Porque él tiene su obra y hay que estarlo motivando para que la saque, ¿no? Yo creo que hay ese espacio que es muy importante, ¿no? Luego me alegra mucho que el colectivo literario lo encuentro fortalecido y crecido. Y yo creo que esto es un reflejo de la vida, de cómo ha mutado el colectivo literario, porque quiero decirles que el colectivo literario nació originalmente porque había un grupo de escritores que estamos en la primera antología, había mucha presencia de muchos latinoamericanos y dentro había bastantes salvadoreños y por ahí también otros, ¿no? Entonces se decidió formar este colectivo de escritores salvadoreños, porque teníamos una realidad concreta. Recuerden que muchos venimos con la experiencia de la guerra, también con la situación somos la mayoría de la minoría en la zona, y entonces nos creamos como colectivo literario de salvadoreños. Pero obviamente con el tiempo pudimos ver de que encerrarnos en un país integrador, inclusivo, en un país formado por las minorías, eso no era bueno. Y bueno, yo ya estaba en Perú sirviendo como embajador cuando Vladimir Monge retoma la iniciativa y abre el espectro y entran todos ustedes, y entonces se vuelve a constituir el colectivo literario a alta hora de la noche, pero de una manera abierta y enriquecedora, ¿no? Yo personalmente tengo que agradecerle a Vladimir que no me sacó durante todo el tiempo que estuve fuera. Igual, yo salí a servir al Estado, terminó mi proceso y me vine, ¿no? Yo renuncié por varias razones, ¿no? También porque en el periodo de Perú logré conocer la producción cultural peruana, porque estudié una maestría de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estudiar la historia y la literatura y la poesía del Perú ha hecho que ahora yo tenga otra nación. Yo me siento peruano, así como Luz Estela se siente salvadoreña, yo me siento peruano porque he estudiado su historia y de verdad quiero mucho al Perú. De verdad ha sido un enamoramiento que viene creciendo. Entonces, al regresar y verme que no me sacaron nunca del colectivo, fue muy grato para mí, estoy muy agradecido. Y en cuanto he podido, he vuelto a retomar la labor de articulista y estoy escribiendo para promover también lo que se está haciendo del colectivo, de la Casa de la Cultura, del apoyo que ahora se tiene de la alcaldía de Washington, D.C., y artículos también para promover la obra de los demás, ¿no? O sea, en la medida en que yo doy, también me dan, ¿no? En la medida en que otros crecen, yo crezco, y eso es muy esperanzador, Vladimir. Yo pienso de que sí hay espacios, ¿no? Deberían de haber más espacios, pero esto no paga, esto te quita tiempo, te quita energía, te quita los espacios familiares, y si no, ahí está Janet que lo pueda decir, ¿no? Entonces, este es un apostolado, y ojalá hubiera más gente, ¿no? Pero sí hay espacios como para que un artista salvadoreño con alguna trayectoria busque a Janet. Janet le va a dar espacio en la medida de que haya que darle espacio. Porque también hay que tener, y aquí es lo que Vladimir decía, ¿no? Que yo era un poco exigente con la palabra, pero es que es un compromiso, ¿no? O sea, cualquiera
que dice escribir, no necesariamente escribe, ¿no? Y lo que es peor, no necesariamente debe de publicar. Yo pienso que el público merece un respeto y también la palabra misma, ¿no? Entonces alguien tiene que curar, hacer una curaduría para que tenga los estándares. Yo no digo si es buena o mala, porque esa calificación la hace el lector. Yo digo si tiene los estándares mínimos, por lo menos, de edición, para que salga a la luz pública. Eso es en general en la zona. Yo sí veo con mucha esperanza la existencia y la fuerza con que ustedes dos están como organización, ¿no? Sé que existe la actividad en Virginia de Arroyo, ¿verdad? Y sería bueno crear alianzas, como Janet lo está haciendo, crear alianzas, porque Washington, D.C., Virginia, aunque estamos cerca en realidad, son realidades también diferentes, ¿no? Así es que yo creo que por ahí va la oportunidad en la zona. Y en cuanto a los proyectos literarios, sí, estoy en conversaciones con un fotógrafo profesional en Perú, que es peruano-español, se llama Alex Marchand. Él tiene unas fotografías muy interesantes, bueno, tiene unas propuestas fotográficas muy interesantes que te hacen pensar y meditar. Y analizando sus fotos, yo encontré algún paralelo de sus fotos con algunos de mis escritos, me comuniqué con él y estamos en esa conversación, ¿no? Porque hay que entender qué nivel de diálogo puede haber entre lo que escribo y lo que él trata de transmitir con su imagen. Pero sí, el otro año, si todo sale bien, pensamos sacar un libro que se va a llamar, bueno, tentativamente, ¿no? Imágenes y palabras. Yo sé que no es muy creativo el título, pero esa es la idea, ¿no? Imágenes y palabras. Y a manera de hacer un diálogo entre la fotografía y la palabra, ¿no? Vamos a tratar de... y esto también lo sugirió Vladimir Monge, pues porque dice que la gente también hay que estimularla visualmente, ¿no? Y que la gente no solo hay que darle literatura, porque pareciera que para leer hay que tener el hábito, y la idea es estimular el hábito. Así que esperamos sorprenderlos el otro año y acompañarlos con ustedes en cualquier iniciativa que ustedes tengan. Gracias. Perfecto, entonces vamos a estar pendientes de la publicación, nos avisas para ver qué es lo que tenemos que hacer, igual que los demás miembros. No sé, Alexis, ¿querías comentar algo sobre esto? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Grego. Es espacio, es oportunidad y es crear vínculos entre la comunidad. Es lo más importante de toda esta actividad. Claro. Luz Estela. Sí, me parece muy bueno lo que están haciendo y pues excelente la idea de crear nuevas propuestas artísticas, ¿no? Donde se combinen dos géneros como la poesía y la fotografía. Me parece buenísima la idea. Yo creo que deberíamos sí hablar de más propuestas que podríamos hacer, por ejemplo, ahorita con tanto, digamos que la poesía, la gente de pronto no lee poesía, pero si uno abre Facebook, está lleno de poesía, todo el mundo está publicando las lecturas, entonces podríamos hacer, digamos, más, no sé, audiolibros, una forma de llegarle a la gente es eso, grabar más videos con poesía, hacer más eventos así, porque todo el mundo está escuchando poesía, aunque no la lean. Entonces es interesante, muy bonito. Aprovecho la oportunidad para decirles que hemos estado en una alianza con el Teatro de la Luna desde que comenzó la Casa de la Cultura y que este mes, el 26 de septiembre, vamos a tener de nuevo una maratón de poesía, 6 horas de poesía el día sábado 26. Vamos a estar tanto en el Teatro de la Luna como en Casa de la Cultura El Salvador, y que ese día se va a poder presentar Voces en la Madrugada, de nuevo los poetas que han colaborado en esa antología, pero que vienen poetas, van a estar poetas de muchas partes, y que va a ser una, en vez de tener la peña el viernes, la hemos incorporado a la maratón de poesía, porque la idea es cómo sumamos esfuerzos, cómo creamos unas voces todavía más grandes para que
para que siga la gente gozando de la poesía, ¿verdad? Y de la variedad de poesías que hay, porque con cada autor es otra manera de ver el mundo, entonces es otra poética. Y eso es la sorpresa, eso es el gozo de abrir una página y ver una persona totalmente diferente a uno. Eso es como, es el placer de la literatura, el placer de la poesía es esa, ¿no? Pero, Imágenes que uno nunca ha visto, uno mismo. quiero Sí. recordarle a los miembros del colectivo literario que no han participado esta noche que en la Maratón de Poesía del 26 de septiembre vamos a tener un espacio para presentar la antología nuestra. Ya hay un listado inicial que hemos mandado para que se tome en cuenta en la programación, pero todavía hay tiempo para que me digan si están interesados en participar en la lectura. Vamos a leer de los poemas que están ya en el libro. La Maratón de Poesía la dirige el Teatro de la Luna con el doctor Rey de Roa, poeta también, dominicano, de acá. Y bueno, solo tienen que avisarme. Recuerden que el colectivo literario es una idea, ¿no? No sé cómo ponerlo, pero es una idea que gira en torno a la poesía, pero no somos una organización en el sentido formal, porque no tenemos jerarquía, porque no tenemos fondos, porque no manejamos presupuestos ni nada de eso. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva, es decir, apoyarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, promovernos, escucharnos, compartir. Pero eso es el colectivo literario. De lo contrario, si el colectivo pasara a conformarse como una estructura formal, tal vez no tuviéramos mucho el interés de seguir participando y haciendo cosas, pero la dinámica que nos hemos manejado durante tantos años, durante varios años ya, es que pues entran los que quieren y los que se sienten bien, todo es voluntario, no hay presión y por lo tanto todos somos libres y todo el mundo es respetado. La base es el respeto personal. Podemos discrepar, pero el respeto personal y el aprecio y el sentido humano de este trabajo que hacemos voluntariamente es lo que nos recompensa. Y luego vemos logros porque publicamos ya esta antología, publicamos libros a nivel particular, individual, y eso a todos nos alegra. Así que les invito a seguir adelante y les agradezco por haber participado en esta edición de la Peña Cultural. Ojalá que una vez que pase esto, porque tiene que pasar, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sí. Solo quiero agregar algo a lo que Vladimir dice. Si bien es cierto, el colectivo es muy libre, pero también hay que decir, porque creo que hay que decirlo, también hay un decálogo. O sea, sí hay un pronunciamiento de adhesión a eso. O sea, somos libres en la medida en que aceptamos el decálogo, que a su vez permite la libertad total, cuidándonos de que no entre la política ni la religión, respetando que cada quien tenga su idea política, pero no permitimos que la política entre al colectivo porque entonces se va a viciar. Entonces el colectivo es libre, sí, pero en la medida en que se adhieren a un decálogo de unos 12 puntos precisos. Si estoy de acuerdo con los decálogos, soy parte de. Si no estoy de acuerdo, él se retira. ¿Está bien así, Vladimir, la precisión? Sí, claro, y esos puntos los revisamos en la reunión del año pasado, se recuerdan, en septiembre aquí en casa. Este año pues no la hemos podido hacer, pero veremos antes de que termine el año, a ver si hay posibilidades. Y si llega cada uno con 3 máscaras. Y una botella de vino. Purificadores de aire de llevar en la cara. Quiero decir que hablando de lo que se esconde, este martes es el primer martes de septiembre donde tenemos martes de historia.
y vamos a tener la presentación del doctor Héctor Lindo Fuentes con la historia oculta de la bandera salvadoreña. Así es que no se la pierdan porque va a estar deliciosa, llena de sorpresas. Y les puedo decir que para este mes de la hispanidad tenemos varios eventos planificados, así es que por favor échenle un vistazo a todo lo que estamos ahí en Casa de la Cultura El Salvador. Y también después de esto, ahorita en el abecedario cultural hay un pianista excelente que lo está presentando Alfredo del Arroyo. Ya con eso, muchísimas gracias, Grego, Alexis, Luz Estela y por supuesto Vladimir. Y muy buenas noches a todos y a todas y hasta el 26 en la maratón. Muy bien. Okay. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Grego. Chao. Chao. Chao.